Muy buenas tardes. De conformidad con lo establecido en el artículo 24, numeral 1 de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca, da inicio a la presente sesión pública jurisdiccional convocada para su verificativo en esta fecha, a través del sistema de videoconferencia utilizado por este órgano jurisdiccional en términos de lo establecido en el Acuerdo General 21-2020, aprobado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. En virtud de lo anterior, le pido por favor al secretario general, licenciado Rubén Ernesto Mendoza González, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos que se encuentran listados en el orden del día para su análisis y resolución en la presente sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. En atención a su instrucción, me permito informarle que se encuentran presentes a través del sistema de videoconferencia la coordinadora de ponencia en funciones de magistrada electoral, maestra Lady Sibón Ramos Méndez, y el secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado electoral, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 48, fracciones 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, existe quórum legal para sesionar válidamente. Aunado lo anterior, magistrada presidenta e integrantes del Pleno, me permito informarles que en la presente sesión pública jurisdiccional, en términos de lo establecido en el artículo 31, fracción 6ª de la ya citada Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, nos asistirán en la lectura de las cuentas jurisdiccionales respectivas el licenciado Edén Alejandro Aquino García, encargado del despacho de la coordinación de la ponencia de la magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco, el licenciado Cristian Santillán Valencia, encargado del despacho de la coordinación de la ponencia de la magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez, y el licenciado Daniel Hernández Hernández, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la ponencia del magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. Asimismo, les informo que en el orden del día de la presente sesión se encuentran listados para analizar y resolver 11 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, misma que fue publicada en los estrados y en las plataformas digitales de este tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, numeral 1, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48, fracciones 11ª y 12ª de la ya referida Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Es la cuenta, magistrada presidenta, integrantes del Pleno. Gracias, secretario, por la aclaración. Ya tenemos el orden del día y los asuntos listados para el día de hoy ser discutidos y en su momento votados. Les pido a los integrantes del Pleno que si tienen algo que manifestar en relación al listado de los asuntos del orden del día, lo puedan manifestar. Gracias. Al no haber intervenciones, les solicito por favor al secretario general tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta e integrantes del Pleno, en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación en relación a la aprobación del orden del día. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. A favor. Gracias, magistrado en funciones. Magistrada presidenta, me permito informarle que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito por favor al licenciado Edén Alejandro Aquino García dé cuenta por favor con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Con su autorización, magistrada presidenta, magistraturas en funciones. Se da cuenta conjunta con 3 proyectos de resolución correspondientes a los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos 10, 13 y 16, todos de la presente anualidad, promovidos por habitantes de 2 barrios y una colonia del municipio de Santa Cruz, Jocotlán. En estos casos, las partes actoras impugnan la convocatoria para la elección de autoridades auxiliares emitida el 24 de enero de 2025, al considerar que los requisitos de registro condicionan la participación de la ciudadanía sin atender a las prácticas de la comunidad. La ponencia propone confirmar la convocatoria en la materia de impugnación en cada uno de los juicios, al estimarse que los agravios resultan ineficaces. Lo anterior, debido a que la parte actora no precisa de qué manera el acto controvertido vulnera el sistema de cargos de sus comunidades ni expusieron, con base en su cosmovisión o sistema normativo,
por qué los requisitos establecidos en la convocatoria resultan excesivos o restringen la participación de la ciudadanía. Asimismo, contrario a lo firmado por la parte actora, la convocatoria reconoce en su considerando cuarto la existencia de comunidades que eligen a sus autoridades conforme a sus sistemas normativos internos dentro del municipio. En su contenido, se establece expresamente que las prácticas democráticas de las localidades serán respetadas, por lo que la autoridad municipal no impone ni modifica las reglas de la elección propias de cada una de las comunidades. Por esas y otras razones que se razonan ampliamente en los proyectos, es que se propone confirmar las convocatorias en cada uno de los medios de impugnación. Es la cuenta. Muchas gracias, licenciado Eden. Integrantes del Pleno, está a nuestra consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, le solicito al secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta e integrantes del Pleno. En términos de lo establecido en el artículo 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación en relación con los proyectos de resolución que se les acaba de dar cuenta. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. A favor. Gracias, magistrado en funciones. Magistrada presidenta, me permito informarle que los proyectos de resolución de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 10-2025 se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la convocatoria controvertida. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 13-2025 se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la convocatoria controvertida. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 16-2025 se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la convocatoria controvertida. Ahora bien, le solicito al licenciado Cristian Santillán Valencia de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal por parte de la ponencia a cargo de la coordinadora de ponencia en funciones de magistrada electoral, maestra Lady Sibón Ramos Méndez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado en funciones. Doy cuenta de manera conjunta con los proyectos de resolución de los juicios de la ciudadanía 8, 11, 14 y 17, todos de la presente anualidad, promovido por habitantes de diferentes colonias y agencias pertenecientes al Ayuntamiento de Santa Cruz Jococotlán, quienes controvierten la convocatoria para las elecciones de autoridades auxiliares, agentes municipales de policía y representantes de barrios, colonias y fraccionamientos emitida por la autoridad municipal del citado ayuntamiento. En los proyectos puestos a su consideración, la ponencia propone confirmar la convocatoria controvertida, al estimarse como ineficaces los agravios expuestos por los actores, ya que en las demandas no establecieron, precisaron o señalaron cómo el acto controvertido afecta a la autonomía de cada una de las comunidades a las que pertenecen. Además, porque contrario a lo firmado por los promoventes, la convocatoria reconoce el derecho que tienen las comunidades indígenas del municipio a la libre determinación y autonomía en elegir a sus autoridades por su propio sistema normativo interno, dejando en libertad sus prácticas democráticas. De ahí que no es posible advertir que la convocatoria controvertida implique una afectación directa a la autonomía de las comunidades que pertenecen a cada uno de los actores, ni que impida el desarrollo de su proceso electivo conforme a sus usos y costumbres. Es la cuenta. Muchas gracias, licenciado. Integrantes del Pleno, está en nuestra consideración los proyectos de resolución de cuenta. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, le solicito al secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta e integrantes del Pleno. En términos de lo establecido en el artículo 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación en relación con los proyectos de resolución con los que se nos acaba de dar cuenta. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez. A favor. Gracias, magistrada en funciones.
Magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. A favor. Gracias, magistrado en funciones. Magistrada presidenta, me permito informarle que los proyectos de resolución de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 8-2025, se resuelve. Único, se confirma lo que fue materia de impugnación, la convocatoria controvertida. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 11-2025, se resuelve. Único, se confirma lo que fue materia de impugnación, la convocatoria controvertida. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 14-2025, se resuelve. Único, se confirma la convocatoria controvertida. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 17-2025, se resuelve. Único, se confirma lo que fue materia de impugnación, la convocatoria controvertida. Ahora bien, le solicito por favor al licenciado Daniel Hernández de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal por parte de la ponencia a cargo del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado electoral, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada en funciones y magistrado en funciones. Doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los juicios de la ciudadanía 9, 12, 15 y 18 del presente año, promovido por autoridades y habitantes de una agencia y 3 colonias pertenecientes al municipio de Santa Cruz, Jococotlán, Oaxaca, quienes impugnan de la presidenta municipal, regidor de agencias y colonias y secretario municipal del citado ayuntamiento, la convocatoria para elecciones de autoridades auxiliares de fecha 24 de enero del 2025. Las y los actores sostienen que la convocatoria emitida por las responsables no respeta los usos y costumbres de su comunidad, pues, desde su perspectiva, vulnera el ejercicio de los cargos derivados de su sistema de autoorganización, lo cual está reconocido en la Constitución Federal. Asimismo, impone restricciones excesivas, lo que impide que todas las personas con interés legítimo puedan ejercer sus derechos político-electorales de votar y ser votadas. En los proyectos puestos a su consideración, la ponencia instructora propone declarar los motivos de agravio planteados como ineficaces. Ello al advertir que las y los actores en los citados juicios no precisaron de qué manera el acto controvertido vulnera el sistema de cargos de la comunidad a la que pertenecen. Tampoco exponen por qué, conforme a la cosmovisión o sistema normativo de su comunidad, los requisitos establecidos en la convocatoria resultan excesivos o contrarios a las prácticas tradicionales de la comunidad. Aunado a ello, no proporcionan pruebas que sustenten la existencia de un sistema normativo interno que regule de manera distinta la elección a lo establecido en la convocatoria. En consecuencia, no se acredita una afectación efectiva a los derechos políticos electorales de la ciudadanía de su comunidad. Por esta y otras razones que se explican ampliamente en el proyecto, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la convocatoria controvertida. Es la cuenta. Muchas gracias. Integrantes del Pleno, están a nuestra consideración los proyectos de resolución de cuenta. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, le solicito al secretario general tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta e integrantes del Pleno, en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación en relación con los proyectos de resolución con los que se les acaba de dar cuenta. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. A favor. Gracias, magistrado en funciones. Magistrada presidenta, me permito informarle que los proyectos de resolución de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 09-2025, se resuelve. Único, se confirme lo que fue materia de impugnación, la convocatoria controvertida. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave
JDCI 12-2025 se resuelve. Único, se confirme lo que fue materia de impugnación, la convocatoria controvertida. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 15-2025 se resuelve. Único, se confirme lo que fue materia de impugnación, la convocatoria controvertida. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 18-2025 se resuelve. Único, se confirma lo que fue materia de impugnación, la convocatoria controvertida. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública jurisdiccional virtual, y siendo las 17:40 se da por concluida la misma. Les agradezco y que tengan ustedes muy buena tarde.